Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Centro de Libre Competencia la invitación a exponer y aportar mi visión respecto de la discusión que se ha generado en torno al informe de la Comisión Presidencial en materia de libre competencia. Lo primero es señalar que en materia de libre competencia no se necesita una gran reforma. Es una materia que ya en los últimos 10 años se ha reformado 2 veces, el 2003 y el 2009, y yo voy a ir citando algunos de las discusiones que se generaron en el Congreso. Voy a ir uno por uno viendo los 4 puntos que a mi juicio son los puntos más centrales que requieren perfeccionamiento hoy día y que coinciden con los puntos del informe. Respecto a las sanciones, la determinación de la multa es arbitraria y la verdad es que no debiera serlo. ¿Por qué? Porque la ley, en el artículo 26, señala cuáles son los elementos que debe considerar la multa. Es así como habla del beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, la gravedad de la conducta, la calidad de reincidente del infractor y, para disminuirla, la colaboración que preste a la Fiscalía. Por lo tanto, no es arbitraria. Se tiene que decir o tiene que reflejar al menos esos 4 elementos. Coincido con la Comisión en que no parece prudente introducir como único factor una regla mecánica en la determinación de la multa, porque ello dejaría fuera estos otros elementos. Es efectivo que el tribunal puede ser más explícito a futuro, y esa parece que es una labor que le toca a los economistas, establecer más explícito en señalar por qué se aplican las multas, por qué esa multa, y en ir creando jurisprudencia al respecto. Ahora, ¿cuáles son los elementos que considera la multa y por qué no incorporar otros? En la reforma del 2009, la ley 20.361, previo a esa ley, se discutió en el Congreso Nacional los factores a considerar al momento de determinar la multa. Además de los elementos vigentes que mencioné del artículo 26, se discutió la pertinencia de incorporar el daño causado y también de reincorporar la capacidad económica del infractor, factor este último que se consideraba en la determinación de la multa por parte de la Comisión Resolutiva. Los 2 factores fueron desechados en la discusión legislativa y los argumentos fueron que el daño causado se reembolsaba en un juicio civil vía indemnización de perjuicios y que los factores ya estaban comprendidos en los elementos que la ley sí considera. Por ejemplo, para poder determinar la gravedad de la conducta, se necesita estimar previamente el daño causado. Respecto de la disuasión efectiva a personas naturales, como opción me parece apropiada la disuasión efectiva a dichas personas, tanto personas naturales como jurídicas. Y respecto de la propuesta del informe de la Comisión Presidencial, coincido en que es apropiado introducir inhabilidades temporales, como la imposibilidad de ejercer cargos públicos o de ser nombrado director de sociedad anónima, entre otras. Ambos elementos podrían considerarse en una reforma legal futura. Respecto del monto de las multas que ha aplicado el tribunal efectivamente han estado por debajo del monto máximo permitido por ley, salvo en algunos casos de colusión. Sin embargo, los montos de multa que permite aplicar la ley son altos. 30.000 UTA son 28 millones de dólares, 20.000 UTA son 19 millones de dólares. Ahora, el tribunal no ha aplicado aún multas a personas naturales en los casos de colusión, solo a personas jurídicas. Pero esto no amerita un cambio legal, podría serlo futuro. Y finalmente, un comentario. La reforma del año 2009 es aún relativamente reciente y, en consecuencia, a mi juicio se requiere un periodo de tiempo más largo para analizar el efecto de dicha reforma y las consecuencias del alza de multas, específicamente para los ilícitos de colusión. Respecto de la sanción penal para el ilícito de colusión, el Ejecutivo, en su minuto, propuso eliminar este tipo de sanción para las conductas anticompetitivas en la reforma que presentó al Congreso Nacional y que aprobó el año 2003, la ley 19.911. ¿Cuáles fueron los argumentos del Ejecutivo en ese momento? El primero fue que todo tipo penal debía describir las conductas que sanciona de manera precisa,
de tal manera que los sujetos a los cuales se dirige la norma tuvieran la certeza de qué es lo que está prohibido por el legislador. De esta manera se evitaban las leyes penales en blanco. El escenario en el cual se desenvolvían los agentes, coincidieron los parlamentarios, que era complejo, por lo cual cada caso debía ser estudiado en su mérito, de acuerdo a sus complejidades y particularidades, lo cual hacía aconsejable tipificar de manera general las conductas ilícitas en materia de libre competencia y no de manera específica. Adicionalmente, otro argumento dado en esa oportunidad fue que rara vez se había dado paso a la acción penal y se estimó que una mejor forma de disuadir las conductas contra la libre competencia era aumentando las multas y haciendo responsables solidariamente de su pago a los directores, gerentes o administradores de las empresas que incurrieran en ellas. Asimismo, en la reforma del 2009 se dejó claro que dichas multas no podían ser pagadas por las personas jurídicas en las cuales ellas trabajaran. Entonces, este tema de la sanción penal para el ilícito de colusión se discutió tanto previo a la reforma del 2003 como en la discusión parlamentaria previo a la reforma del 2009. En consecuencia, me parece más razonable optar por mantener la situación actual, no incorporando la sanción penal para estos ilícitos. Ello por varios motivos. Primero, no es apropiado que exista un doble juicio o juicios paralelos con tribunales diferentes, con un estándar de prueba distinto y con resultados eventualmente contradictorios. Tampoco es apropiado que dichos juicios sean consecutivos. Pueden existir problemas con los testigos, dificultades para ubicarlos, se presta para que existan dos sentencias de tribunales sobre un mismo hecho. Finalmente, establecer una sanción penal para la colusión necesariamente le va a dar un rol al Ministerio Público, con lo cual se desvirtúa la figura de un tribunal especializado en materia de libre competencia, institucionalidad que ha sido reconocida por muchos países. Respecto del segundo punto del informe, perfeccionamiento del mecanismo de delación compensada y sanciones penales. Coincido con la Comisión Presidencial en que el principal problema que enfrenta el mecanismo de delación compensada en la actualidad es que no entrega inmunidad en lo penal a quienes se adscriben a él. Por lo tanto, no entrega los incentivos correctos. En consecuencia, me parece a mí razonable derogar expresamente o bien modificar los artículos 285, 86 y 87 del Código Penal con el fin de dejar claro que se excluye las conductas lesivas a la libre competencia del ámbito de acción del Ministerio Público, dado que se cuenta con un tribunal especializado en la materia. ¿Qué pasa con los sistemas de consulta para las operaciones de concentración horizontal? Que es el tercer tema del informe de la Comisión Presidencial. Acá entrego algunos datos. Se han presentado alrededor de 80 consultas ante la Comisión Preventiva Central Resolutiva y el Tribunal relativas a procesos de concentración horizontal. Entre el año 74 y el 2003 se presentaron alrededor de 50 consultas de operación de concentración ante la Comisión Preventiva o la Resolutiva. Esto está dejando fuera todas las consultas en materia de ley de prensa. ¿Ya? El resto de las consultas de esa época fueron alrededor de 50. El resto son del tribunal. Hasta el 30 de junio del 2012, el 30% de las causas no contenciosas presentadas ante el tribunal son sobre operaciones de concentración horizontal. De estas consultas, 2 han sido rechazadas por el tribunal por considerar que ninguna medida de mitigación era suficiente como para permitir que se llevara a cabo esa operación. Y se estima que no son más de 4 a 5 las operaciones de fusiones que debieron ingresar al sistema de consulta y que no ingresaron. Son alrededor de un 5% del total de operaciones de concentración horizontal que sí han ingresado al sistema. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema vigente en Chile? El primero es que no es voluntario y es cada vez más contencioso. Efectivamente, cuando hablamos de que Chile tiene un sistema voluntario, la verdad es que hace mucho tiempo, a mi juicio, dejó de ser voluntario y que es un sistema no contencioso y cada vez se está transformando más en un sistema contencioso. Entonces, ante esto, sugiero que las consultas deberían ser solo sobre hechos futuros, porque son consultas sobre actos que todavía no ocurren.
solo debieran consultar los legítimos interesados. Y legítimos interesados son las partes de la operación de concentración que pretenden ejecutarla o celebrarla. La Fiscalía u otros terceros debieran tener únicamente la posibilidad de presentar un requerimiento o una demanda en un proceso contencioso ante el tribunal o bien aportar antecedentes en el proceso no contencioso iniciado por las partes. Todo esto con el fin de evitar que la consulta se use con fines oportunistas. Bien. Otros problemas del sistema vigente de consulta. Los plazos involucrados en la operación de concentración. En promedio demoran 7,3 meses en el tribunal y en la Corte Suprema el plazo es relativo, demorando alrededor de 4 meses. En consecuencia, durante casi un año la operación queda congelada. Respecto de los plazos, estos son los plazos que entrega el informe de la Comisión Presidencial, pero en número de meses, ¿ya? Ahí tenemos fase 1 y 2. Lo primero, al comparar otros países, es que tenemos que tener en consideración que Chile tiene solamente fase 2 ante el tribunal. Eso quiere decir que la fase 1 demora 0 días, ¿ya? Entonces tengo que comparar fase 1 y 2, en que en Chile es 0 días más lo que se demora ante el tribunal, con otros países también en su fase 1 y 2. ¿Ya? No puedo comparar otro país en su fase 1 con Chile en su fase 2, porque estaría comparando peras con manzanas. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, vemos que la duración del proceso de consulta establecida por ley, o sea, este es el máximo que permite la ley, no es lo que ocurre efectivamente en la realidad. ¿Ya? En este cuadro, los países que están más oscuros, Chile, Nueva Zelanda y Reino Unido, tienen un sistema voluntario de consulta. La Unión Europea, Francia y Alemania tienen un sistema obligatorio de consulta. ¿Ya? En Chile el plazo máximo establecido por ley son 3 meses, en Nueva Zelanda de un mes y medio a 2 meses y medio, en el Reino Unido 9 meses. En la Unión Europea de 4 meses y medio a 6 meses y medio, Francia 3,5 meses, Alemania 4 meses. Esto no considera el plazo que podría tener este tipo de operaciones en un tribunal, o sea, por ejemplo, en Chile en la Corte Suprema. No estoy sumando el plazo de revisión, ¿ya? En ninguno de los países. ¿Ya? Ok. Bien, veamos entonces cómo son los plazos reales, porque dije que estos eran los plazos máximos legales. Los plazos reales. En Chile, el total real de la fase 1 y 2 son 231 días corridos. Esto es el promedio de consulta de operación de concentración que terminan en resolución. Equivale en promedio a 7,3 meses. En Brasil son un poco más de 5 meses. En Canadá, 5 meses más el proceso ante el Tribunal de la Competencia. Eso es las más complejas, como se señala ahí. ¿Ya? Las más complejas son 5 meses. Después tenemos Colombia, que son entre 4 y 6 meses el plazo real. La Comunidad Europea, la fase 1 son 2 a 3 meses y la fase 2, 4 meses. Por lo tanto, en total son de 6 a 7 meses. En México tenemos la fase 1, 15 días, la fase 2, 2 meses, un poco menos de 2 meses. O sea, en el fondo son 2 meses y 15 días. Nueva Zelanda, el año 2010, el promedio, en el 90% de las veces, fueron alrededor de 2 meses. Y en Sudáfrica, entre 31 y 110 días hábiles, en su mayoría, entre 1 y 4 meses, y algunos, 5% de los casos, duran más de 151 días hábiles, o sea, más de 6 meses. ¿Ya? Entonces, estos son los plazos que efectivamente uno tiene que comparar, porque son los plazos reales. ¿Ah? Si uno mira este cuadro, en Chile no estamos tan mal. 7 meses, comparado con la Comunidad Europea, que son también entre 6 y 7 meses, es harto, pero no somos el país que más se demora. ¿Ah? Ya. Ahora, la propuesta, el mayor retraso que tiene en Chile las consultas de operación horizontal, el mayor retraso se debe a la solicitud de información, a los retrasos que hay cuando se solicita nueva información. ¿Ah? Ahí uno podría avanzar bastante. La propuesta de la Comisión Presidencial consiste, en la práctica, en establecer un mecanismo de consulta obligatorio sobre cierto umbral.
Y además le otorga a la Fiscalía la fase 1 y 2 del procedimiento no contencioso. ¿Cuáles son los inconvenientes, a mi juicio, de esta propuesta? Lo primero es que un proceso de consulta obligatorio tiene un bajo nivel de eficiencia. En aquellos países donde existe un sistema de control obligatorio de fusiones, como es Estados Unidos, la Comunidad Europea, Brasil, México, la experiencia indica que las operaciones que realmente se justifica que pasen por este sistema de consulta y pasen por la fase 2 son alrededor del 4% del total de operaciones. ¿Ya? El restante 96% de las consultas son resueltas en su fase 1. Entonces yo me pregunto, ¿es necesario que en Chile establezcamos un sistema de consulta obligatoria para evitar que el 5% de las operaciones no se haga overnight, siendo que este sistema se justifica solo para el 4% del total de operaciones? Eso considerando además que la Fiscalía puede demandar ex post, una vez la operación ya realizada. ¿Ya? Otros inconvenientes de un proceso obligatorio de consulta. Mayores plazos. El incluir una notificación, o sea, un pronunciamiento obligatorio de la Fiscalía, necesariamente va a ampliar los plazos. ¿Por qué? Porque es una fase nueva, que hoy día no está, no existe. Es una fase nueva en la cual la Fiscalía se va a tener que pronunciar. Entonces, todos aquellos casos que pasan por fase 2, el plazo que se van a demorar va a ser el de la Fiscalía más el plazo ante el tribunal. Y además esto representa un costo adicional para empresas chicas y medianas que quieran fusionarse. Es decir, para el 96% de los casos que hoy día no se ven porque son fase 1. Bien. Otros inconvenientes. Determinación de los umbrales. Hay consenso en la literatura económica y en el informe de la Comisión también, de que no debe establecerse el umbral en relación con la participación de mercado de la empresa. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la definición que se tome de mercado relevante. Y en otros países se ha adoptado un cierto nivel de ingresos proyectados de la empresa fusionada o bien un determinado volumen de ventas. En todo caso, si se opta por establecer un sistema obligatorio de consulta sobre un cierto umbral, yo recomiendo que este sea lo suficientemente alto como para evitar el mayor costo que significa un sistema obligatorio para la sociedad y para el 96% de las consultas que no debieran entrar a ningún proceso de consulta. Ahora, el principal inconveniente del proceso de consulta obligatorio, tal como lo propone el informe de la Comisión, el principal problema es que es un retroceso en nuestro ordenamiento institucional. Representa un retroceso respecto a las atribuciones que tiene hoy día el Tribunal y las que tiene la Fiscalía. ¿Ya? Debilita la institucionalidad vigente al traspasarle al órgano administrativo, es decir, a la Fiscalía, atribuciones que en la actualidad la ley le da al Tribunal, como son la resolución de operaciones de consulta en su fase 1 y 2. ¿Ya? En el mensaje del proyecto de ley que crea el actual tribunal, en la ley 19.911, y en la discusión ante el Congreso Nacional, uno de los principales principios que el legislador quiso conservar y resguardar fue la independencia del ente resolutivo y del ente investigador y requirente, evitando de esta manera que este último se transformara en juez y parte. Asimismo, durante la discusión de la actual ley 20.361 del 2009, se le dieron nuevas atribuciones a la Fiscalía, pero se mantuvo y se resguardó especialmente el principio de mantener las facultades de revisión en el tribunal, evitando de esta manera transformar a la Fiscalía en un ente administrativo tipo agencia de primera instancia. Y a mi juicio, con la propuesta le estaríamos traspasando facultades que antiguamente tenía la Comisión Preventiva Central y la Comisión Resolutiva a la Fiscalía, con lo cual estaríamos retrocediendo en los principales principios que el legislador quiso resguardar en las dos discusiones legislativas previas. Ante esto, ¿cuál es la sugerencia? Se sugiere lo siguiente, dos alternativas. Y siempre estamos hablando de hechos o actos que aún no suceden. Alternativa 1, optar por un sistema voluntario y no contencioso de consulta. Es decir, eliminar la posibilidad de que tanto la Fiscalía como terceros con interés legítimo puedan consultar. Optar por darle un espacio a terceros para aportar antecedentes cuando corresponda y darle a la Fiscalía la posibilidad de participar ante el tribunal a través de un procedimiento contencioso. Además, revisar con el fin de ver si es posible acortar los tiempos
que existen para los procedimientos no contenciosos ante el tribunal. Esa es una primera alternativa. Segunda alternativa, si el Ejecutivo opta por un proceso de consulta obligatorio, mi sugerencia sería que dicho proceso se transforme en una prenotificación, no consulta, sino que en una prenotificación obligatoria ante la Fiscalía, la cual debería ser simple, definiendo un umbral suficientemente alto para que sobre dicho umbral todas las consultas pasen al tribunal. La Fiscalía actuaría como filtro, pero no como agencia administrativa de primera instancia, ¿ah? Y el tribunal conservaría la facultad de aprobar todas las operaciones de concentración en su fase 2 y también de aprobar las medidas de mitigación acordadas con la Fiscalía en la prenotificación. Específicamente, ¿qué sugiero en esta alternativa 2? Que las consultas sobre operaciones que aún no se realizan, prenotificadas, sin condiciones, en ellas aplique el silencio positivo de la Fiscalía luego de un plazo de días, que puede ser 30 días. En aquellas operaciones prenotificadas ante la Fiscalía, con acuerdo de condiciones, que se revisen por el tribunal, igual como el tribunal hoy día revisa el artículo 39, letra ñ. ¿Ah? Es decir, solo se aprueba o rechaza en un plazo máximo de 15 días. ¿Ah? Y aquellas consultas o cooperaciones prenotificadas sin acuerdo en condiciones, que la Fiscalía proponga las condiciones al tribunal, el cual analizará la operación y propondrá las medidas de mitigación que considere adecuadas, o bien las interesadas podrán consultar voluntariamente ante el tribunal, el cual analizará la operación y propondrá las medidas de mitigación que considere oportunas, tal como sucede hoy día con el artículo 31. Finalmente, respecto del cuarto punto del informe de la Comisión Presidencial. Este cuarto punto es muy corto, pero a mi juicio es muy importante porque propone sugerencias respecto de definir plazos y etapas de investigaciones por parte de la Fiscalía, de tal manera de otorgar mayor certeza jurídica a las empresas. Y me parece que es necesario aclarar y mejorar las normas referentes a los procedimientos ante la Fiscalía. Todo ello va a dar más transparencia al sistema y certeza jurídica a quienes se ven sometidos a investigaciones. Como conclusión, cualquier decisión que se adopte en esta materia debiera resguardar los principios que el regulador y el legislador quiso cuidar en su momento. Y a mi juicio, lo más importante es proteger la institucionalidad que tenemos, es decir, el tribunal con las facultades que tiene y con las responsabilidades que tiene, ¿ah? Por ser esta una institucionalidad que es admirada y que está hoy día siendo copiada por otros países. Muchas gracias.